Entonces, qué importante cuando la Escritura comienza a cambiar nuestra manera de pensar, ¿ves? Va cambiando nuestra manera de pensar y vamos comenzando a ver milagros y sanidades. Por eso que el salmista dice, hubiese yo desmayado, repite conmigo, hubiese yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios, ¿a dónde? Hoy cuando vayamos al cielo. No, repitan todos conmigo, la bondad de Dios se ve aquí en la tierra de los vivientes. Un fuerte amén por ello. Aquí en la tierra de los vivientes se ve la bondad de Dios. Y eso es lo importante, que tenemos que aprender a ver la bondad de Dios aquí en la tierra. Así es que ahora vamos a tomar un mensaje que está relacionado, preparando valientes. Es muy difícil que un cobarde pueda preparar valientes. Muy difícil. Es muy difícil que una persona valiente prepare cobardes. No se da el caso. Mayormente los valientes preparan valientes y los cobardes preparan cobardes. Entonces, Dios ha levantado la iglesia, hermano, una iglesia para que nosotros seamos valientes y no seamos cobardes. El Señor le habló a Josué y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas. Pero hay una parte, un verso bíblico que lo exalta y no le dice valiente, le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas repite conmigo, muy valiente. Ahora dile a tu hermano que está a tu lado, hay que ser muy valiente. Muy valiente, no te dice solamente valiente, sino muy valiente. Para que Dios le hable a este hombre y le diga que en medio de su problema, de su temor, que sea muy valiente. Entonces no es fácil. Pero también tenemos que entender que Dios jamás te puede exigir algo, algo que tú no lo tengas. Por lo tanto, Él te va a exigir que tú des lo que tú tienes. Porque si Dios te exige a que tú des lo que no tienes, entonces Dios sería injusto. Pero Dios es Dios justo, por lo tanto te va a exigir a ti que des lo que tú tienes. Pero lo que tú tienes no está fuera de ti, está dentro de ti, está dentro. Y eso es lo que quiero que vean, hermano, y lo mires a tu hermano y quiero que le digas, hermano, dentro de ti hay un potencial. Dile, dentro de ti hay un potencial. Y tú dices, yo no lo sabía que tenía un potencial. Sí, Jesús lo habla. Así que vamos a tomar un verso bíblico que está en Juan 12:24. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12 en el verso 24. En esta iglesia, hermano, le doy gracias a Dios que siempre veo milagros y veo sanidades. Y no solamente veo milagros pequeños, veo gente sanada de SIDA, de cáncer, gente sanada de enfermedades incurables. ¿Y por qué? Porque acá no estamos enseñando de que Dios te prueba con enfermedades, que Dios te castiga. No enseñamos esas cosas. Porque Dios en su naturaleza, Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, Él no puede darte lo que no tiene. No te puede dar lo que Él no tiene. ¿Te das cuenta? Si Él es un Dios de amor, en su esencia es amor, no te va a dar todo lo que sea contrario al amor de Dios. Nada, nunca te va a dar eso. Y pastor, ¿y por qué nos vienen ciertas cosas? Nos vienen ciertas cosas porque a veces nosotros nos descuidamos. Por eso, pero no es que Dios ponga castigo en nadie. Así que, por favor, estamos en Juan capítulo 12, verso 24. Y todo lo vamos a leer. Dice así, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. El grano de trigo, ¿cuál es? Prácticamente su esencia. Es la semilla. Si el grano no cae en la tierra y no muere, va a estar solo. Pero si es que muere, ¿qué pasa? Lleva fruto. Pero ¿por qué Jesús está hablando esto? Versos anteriores vamos a ver de que un grupo de griegos lo están buscando a Jesús. Un grupo de griegos. Usted sabe, hermano, que en la cruz a Jesús le pusieron así INRI. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. INRI, ¿por qué? Porque está en el latín, porque está en el hebreo y está en el griego. ¿Ves? Porque el poder de Dios y el nombre de Jesús
está sobre el poder religioso, sobre el poder del imperio de las armas y está sobre el poder de la filosofía. Los griegos eran filósofos. Ellos pensaban y ellos creían que la sabiduría, alcanzar la sabiduría, le daba la salvación, como aún todavía se sigue creyendo. Así que estos griegos, estos filósofos, fueron a buscar, hermano, a Jesús. Y Jesús les da esta enseñanza diciéndole que el grano de trigo, no, si no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si es que muere, va a llevar, ¿qué va a llevar? No, ¿qué va a llevar? Mucho fruto. Repite conmigo, cuando uno muere, lleva mucho fruto. Ahora no estoy diciendo que si uno muere prácticamente físicamente y ahí no vamos, no. Estoy hablando de una muerte en la cual tenemos que entenderlo. Ahí estaba Lázaro y Jesús va y le dice, Lázaro, ven fuera. Antes que le diga, Lázaro, ven fuera, levanta su mirada al cielo y le dice, Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre... Ahora repite conmigo, cuando uno ora, Dios siempre nos oye. Somos nosotros los que no creemos si nos oye o no nos oye, pero Dios siempre nos oye. Y Jesús nos está dando una tremenda lección de que Él siempre escucha nuestra oración. Pero cuando sale Lázaro, salió vivo, ¿cierto? Se levantó, estaba vivo, pero estaba atado. Y Jesús dijo, desatadle. Quítenle los lienzos y él, una vez que le quitaron los lienzos, quedó desatado. Es igual un cristiano. Estamos vivos, pero a veces estamos vendados. Y tiene que quitarse la venda para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, todos hemos pasado momentos muy difíciles, quizás desde nuestra niñez. Gracias a Dios por aquellos que vivieron una buena niñez. Quizás sin necesidades, quizás con una familia bien cimentada, bien preparada, con padres casi prácticamente bien maduros. Pero no todos quizás hemos tenido ese privilegio. Quizás muchos han nacido de hogares donde el padre le abandonó y tuvieron que preguntar, mamá, ¿quién es mi papá? O papá, ¿quién es mi mamá? Y tuvieron que padecer y sufrir consecuencias. Y otros que han venido de hogares donde se han tenido que destruir los hogares, donde ha habido golpe, maltrato y tantas cosas. De ahí muchas personas hemos salido, así es que casi todos. Pero necesitamos, ahora que tenemos a Jesús, necesitamos ser liberados, necesitamos ser desatados de tantos problemas que hemos tenido en nuestro pasado. Ahora ya somos cristianos, no tenemos ningún problema con respecto a nuestro espíritu ya es salvo. Nuestra alma, mente, voluntad, emociones, sentimientos necesitan ser renovadas, necesitan que esos patrones mentales comiencen a salir. Necesitamos servirle a Dios. Estamos en una época que necesitamos servirle a Dios con todo nuestro corazón. ¿Verdad que necesitamos servirle? Él está buscando gente, Él está buscando personas que se le cedan y le digan, Señor, heme aquí estoy, Señor, úsame, Señor. Pero no para venir a la iglesia y solamente encerrarse en cuatro paredes, no. Úsame en mi trabajo. Ahí, úsame ahí con todos mis compañeros de trabajo, en la oficina. Úsame, Señor, ahí en la policía, en el ejército. Úsame, Señor, en la empresa donde yo trabajo. Úsame en medio de mi hogar. Úsame ahí, Señor. Y eso es lo que Él quiere. Pero a veces no podemos porque nos sentimos un poco limitados. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Y le estaba dando este ejemplo que está hablando el Señor, que dentro de nosotros hay un potencial, y un tremendo potencial. Quiero que vean Lucas 12:24. Miren Lucas capítulo 12 en el verso 24. Jesús habla, hermano, de un valor incalculable, hermano, que tiene la persona. Para todos aquellos que piensan que no valen nada. Por aquellos que nacieron en hogares donde no había muchos recursos y siempre se sienten menos. Siempre se sienten disminuidos. Siempre se sienten como la última rueda de la carreta, como dicen, ¿no? El dicho. Pero quiero que vean esa parte. Estamos ahí. Considerar los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Y le dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Repita conmigo, ¿no valéis mucho más nosotros?
Entonces, para Dios, dile a tu hermano, para Dios tenemos un gran valor. Quizás para el esposo que te insulta, la esposa que te desprecia, el amigo, quizás no. Pero tú y yo, para Dios, tenemos un gran valor. Ahora repite conmigo, yo, di así, yo valgo mucho para Dios. Vamos, dilo con todo tu corazón, yo valgo mucho para Dios. Una vez más, yo valgo mucho para Dios. Pastor, de chiquito me dijeron que era un inútil. No importa lo que te hayan dicho, lo importa lo que el Señor te diga a ti. ¿Cuánto vales tú para Dios? ¿Cuánto vales? Tú tienes un valor incalculable. ¿Pero por qué valgo tanto, Señor? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo valemos la sangre de Jesús, valemos la vida de Jesús. Por eso que tenemos un valor incalculable. Nadie manda a morir a su hijo por alguien que no valga, que no tiene precio. Nosotros tenemos un precio incalculable para Dios. Valemos mucho para Dios. Somos tan importantes para Dios. Eso quiero que tú sepas. Oh, a mí mi enamorado me dijo, mi novio me dijo, no importa lo que tu novio te dijo, lo que importa es lo que Dios te dice a ti. ¿Cuánto vales para Él? Amén. Y quiero empezar ese mensaje con estas palabras que nos declaró Jesús, que valemos mucho. Quizás te has lastimado mucho tiempo en tu mente, no valgo nada, soy un inútil, no valgo, no, eres muy importante. Dile a tu hermano, somos muy importantes. Ahora, vamos a ir a una historia de la Biblia, espero que nos dé el tiempo, 1 Samuel capítulo 22. Todos en 1 Samuel capítulo 22. Todos conocemos la historia de David. Todos creo que conocemos la historia de David. Aquel jovencito que se atrevió a ir al campo de Ela. Se atrevió a enfrentar un problema grande a pesar de su corta edad. Él no era un irresponsable. La Biblia nos da a entender de que era un jovencito muy responsable. Cuando sus hermanos le preguntan y le dicen, ¿dónde dejaste las pocas ovejas de mi padre? Él dice, la dejé encargada. En otras palabras, no se preocupen. No la dejé abandonada. Este joven era responsable a pesar de su edad. Amaba el trabajo que tenía. Cuidaba las pocas ovejas de su padre. Cuando venía un oso, él iba contra el oso. Venía un león, se iba contra el león. Él cuidaba lo que su padre le había dado. Él amaba a su padre, amaba a su familia, amaba a su nación. Sabía que Dios lo amaba, sabía que Dios existía. Por lo tanto, él se sentía y se creía que estaba siendo protegido. Él creía que tenía un potencial. Él tenía sueños. Y sus sueños no eran pequeños, sus sueños eran de grandeza. Y los que están durmiendo, den un fuerte amén. Bien, sigan durmiendo. Quiero que estén atentos. Quiero que estén muy atentos. Pero ¿qué está pasando? Ahora se levanta, ¿cierto? Se levanta y ve que viene un hombre tan inmenso a pelear con ellos. No abre su boca. Él no abre su boca para decir que Goliat era gigante. Nunca le llamó gigante. Nunca. Cerró su boca para decir que su problema es grande. Nunca abras tu boca y digas, oh, tengo un problema grande. ¿Sabe por qué no dijo que su problema era grande? Porque él sabía que Dios era más grande que cualquier problema. Un fuerte amén por ello. Aprende eso. Nunca digas, oh, hermanito, tengo un problema grande. No. Cambia tu manera de pensar y dile, hermano, tengo un Dios grande. Y yo sé que ese problema que tengo se quitará de mi vida. Siempre hable así. Nunca digas, tengo un problema grande. Él nunca lo hizo. Aprendamos de la gente de fe. Cierra tu boca. Muchos se preguntan por qué este hombre, Zacarías, se quedó mudo cuando el ángel le presentó. Porque el Señor le dijo, tu esposa tendrá un hijo, vas a tener un hijo. Y él dijo, ¿cómo? Pues siendo viejo y puede tener hijo, ¿acaso? Estaba dudando. Así que le dijo, de aquí a unos meses vas a tener un hijo. Pero te vas a quedar mudo. Y cualquiera pregunta, ¿por qué se quedó mudo? Para no estropear el plan de Dios. Repite conmigo, para no estropear el plan de Dios. Por eso es importante que uno tiene que aprender a cerrar su boca para no estropear las promesas que vienen de Dios a tu vida. ¿Será cierto? ¿Vendrá? ¿Se sanará? ¿Vendrá a mí? ¿Que esto, que el otro? Sí, los milagros existen. Repite conmigo, los milagros existen. Por eso que Pablo,
se atrevió a decir en medio, hermano, de los romanos, diciendo, no me avergüenzo del evangelio, no voy a tener vergüenza del evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque todo aquel que se atreve a predicar el evangelio nunca viene solo. Repite conmigo, el evangelio nunca viene solo. El evangelio viene acompañado de milagros, de sanidades, de liberaciones. De eso viene acompañado el evangelio. Nunca viene solo. Créelo. Yo lo he experimentado. Cada vez que he abierto mi boca para predicar este glorioso evangelio, he visto y sigo viendo la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces, veamos, hermanos, qué está pasando. Este joven, hermano, venció a Goliat. Lo venció. Una vez que lo venció, Saúl se llena de envidia, de odio, de resentimientos contra él. Quería matarlo. Sí, quería quitarle la vida. Pero este muchacho había sido separado por Dios, había sido ungido. Y no me digas que tú no has sido separado. Del momento que hemos nacido, significa que ya fuimos separados de cerca de 5 a 7, 8 millones de espermatozoides. Hemos sido lo que hemos nacido, tenemos ese privilegio y la bendición de Dios de estar en este lugar. Así que tú no estás aquí en la tierra por casualidad. Siempre tienes que entender que estás con un propósito. Y los propósitos que tienes en tu vida son los planes que Dios ha marcado para que tú comiences a realizarlo acá en la tierra. Si no lo estás realizando, comencemos a despertar. Porque Dios necesita que su pueblo despierte para alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Solamente la iglesia puede alumbrarlos. ¿Lo creen o no lo creen? Por eso que Él dijo que somos luz de este mundo. La iglesia tiene que sacarle la ignorancia a la gente a través del evangelio. La religión traerá siempre ignorancia. Por eso que se atrevieron a decir que la religión es el opio de la sociedad. Es cierto, la religión es el opio de la sociedad, pero no el evangelio, porque la religión te adormece, el evangelio te despierta. Esa es la diferencia del evangelio. El evangelio trae luz y te despierta, te hace ser un buen hombre, una buena esposa, un buen esposo, un buen trabajador, un buen ciudadano. Eso hace el evangelio. La religión te adormece, la religión te ata, la religión te vuelve tradicionalista, conservadores metidos, hermano, en ciertos rituales. Y cuando hablo de conservador, hay conservadores que guardan, hermano, la palabra de Dios, y eso está correcto. Así es que vamos a ver qué pasó, qué sucedió aquí, hermano, en este lugar. Dice la Escritura, estamos en 1 Samuel capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Repite conmigo, se fue a la cueva de Adulán. Tenía miedo, sí tenía miedo, porque lo iban a matar. Así es que él se metió a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán estaba a unos 24 kilómetros de Jerusalén. Por Soco, él ya había estado en esos lugares, lo reconocía, porque en el campo de Ela estaba muy cerca al lugar donde él había vencido a Goliat. Así es que de muy niño él conocía aquellos lugares, estaba lleno de cuevas y se fue a una cueva. Miren lo que dice la Escritura, se fue a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Sus hermanos le tenían un poco de celo. Pero sin embargo ahora, después de la victoria, se dieron cuenta de que él no era cualquiera. Y dijeron, vamos a seguir a nuestro hermano. Y vamos a apoyar a nuestra familia. Es importante apoyar a la familia. Y se unió el papá, la mamá y estaban juntos. Quiero que aprendan algo. Cuando David venció a Goliat, él fue porque amaba a Dios. Él amaba a su familia. Repite conmigo, amaba a su familia y amaba a su nación. Eso fue, por eso que fue a la batalla. Él estaba convencido de que iba a derrotar a aquel gigante. Pero ahora va a huir a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Se juntaron con él todos los afligidos. ¿Quiénes le siguieron? Los afligidos. Mire, todos los afligidos comenzaron a seguirlo a David. Este muchacho tiene un potencial. Este muchacho no es cualquier muchacho, voy a seguirlo. Algo bueno tiene que darme. Este ha vencido a Goliat y lo hizo en el nombre del Dios de Israel. Así que quiero que me transmita algo. Y fueron los afligidos.
Y todos los que estaban, ¿quiénes? Endeudados. Tenemos dos tipos de grupos: afligidos, endeudados, ¿y qué más dice? Mire, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue jefe de ellos y tuvo consigo, ¿cuántos hombres? 400. ¿Cómo era? Dice, ¿un grupo de qué? Afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Mire, cuando uno comienza a buscar en el hebreo qué significa un afligido, en el hebreo es maxot. Son personas oprimidas, angustiadas, personas bajo presión. Miren, bajo presión, ¿por qué? Por muchos problemas que puede haber en tu vida. Hay gente que tiene mucha presión, tiene mucha carga en su vida. Y no pueden salir de las cargas, no pueden salir de la opresión que tienen en su vida. No encuentran una vía de escape. ¿Por qué tanta gente se quita la vida? ¿Sabe por qué hay personas que se quitan la vida? Porque no encuentran una vía de escape, de solución al problema que tienen. Cargan el problema, están con el problema, están con el problema. Esta es una persona afligida. Está cargada totalmente. Necesita que alguien le hable. Necesitan que alguien le dé palabra. Que alguien pueda estar al lado de ellos. Es la iglesia la única que puede hacer ese trabajo. Gracias a Dios por los psicólogos. No puedo criticar a los psicólogos. Tengo una hija que es psicóloga. Pero los psicólogos te pueden ayudar hasta cierto punto. No te pueden ayudar más. La psicología moderna sigue diciendo que el hombre solamente es mente y cuerpo. Mente y cuerpo. Sin embargo, la Biblia habla todo lo contrario. La Biblia dice que somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo. Miren, la psicología dice, no, tú eres mente y eres cuerpo. Pero la Biblia dice que somos espíritu. ¿Y sabe dónde está el potencial? Está en el espíritu. Repite conmigo, mi potencial es en mi espíritu. ¿Sabes con qué parte de tu ser amas tú? Si tu amor, el amor que tú tienes, es de tu corazón que bombea sangre, entonces ese amor es natural. Pero si tú crees que el amor está en el espíritu, entonces el amor que tú tienes no es natural, es sobrenatural. Porque el verdadero amor es sobrenatural y no es natural. ¿Ves? Entonces, veamos lo que está pasando acá. Estaban los afligidos, estaban los endeudados. ¿Qué pasaba en aquella época del pueblo de Israel? La gente pedía un préstamo, le daban el préstamo. Una vez que le daban el préstamo y no lo pagabas, te quedabas endeudado, era una deuda. Hermano, cuando tú pides un préstamo, sacas un artefacto, compras algo y lo pagas, eso se llama compromiso. Tú tienes un compromiso, pero cuando dejas de pagar se llama deuda. Nunca digas, pediste un préstamo y lo estás pagando. Compraste un artefacto y lo estás pagando. Compraste un inmueble y lo estás pagando. Un mueble lo estás pagando. Eso no es deuda. Eso se llama compromiso. Deuda es cuando dejas. Y si tú no pagas, los bancos, las financieras, te ponen un monto adicional. Entonces, en el hebreo, ¿quiénes eran los endeudados? Es nashá. Personas que le obligaban a pagar más de lo que ellos habían pedido prestado. Si no lo pagaban, ellos iban a parar a ser esclavos. Entonces todo este tipo de gente, afligidos, endeudados, dijeron, este hombre, ese joven, camina y ha caminado de la mano con Dios. Algo bueno nos tiene que dar. Siempre la gente de Dios te tiene que dar algo bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué están ustedes acá? Porque acá se recibe algo bueno. ¿Ves? Algo bueno de la palabra de Dios. Entonces vinieron todos los endeudados. ¿Sabes lo que significa estar endeudado? Un endeudado no duerme, sufre, padece. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con su obligación de poder pagar a sus acreedores. Cuando se debe pagar a un acreedor. Hoy te piden el préstamo sonriendo. Pero cuando tienes que devolver, te molestas. ¿Ves? Pero a la vez se atan. A la vez están atados. Pierden credibilidad. Su prestigio, su reputación cae.
Ya nadie le cree, porque han caído a un nivel de irresponsabilidad. Este era el tipo de personas que le siguieron a David. ¿Ves? Afligidos, oprimidos, jóvenes que querían quitarse la vida, que pensaban que no valían nada estando aquí en la tierra, que porque cometimos un error piensa que ya se acabó todo. Un día estaba escuchando a una maestra y una maestra decía: nunca te llames derrotado, porque derrotado es aquel que se cae y aquel que no quiere levantarse. Ese es un derrotado, un fracasado. Pero tú no eres un fracasado, porque si tú te has levantado, entonces no eres un derrotado ni tampoco eres un fracasado. Eres una persona que tiene todo el derecho de seguir adelante y viviendo y haciendo las cosas correctamente. ¿Cuántos lo creen? Y de un fuerte amén por eso. Entonces dile a tu hermano: tú no eres un fracasado. Dile: tú no eres un derrotado, porque te has levantado. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes aquí en la tierra. ¿Piensas que no puedes hacer cosas grandes? Sí, lo vas a hacer. Yo pienso que estoy haciendo algo grande. Yo lo creo que estoy haciendo algo grande. Aunque jamás pensé ser pastor. Nunca pensé ser pastor. No era mi deseo. Mi esposa quería ser monja. Mírenla. Dios mío. Pero ahí estamos. Yo nunca pensé ser pastor. La verdad, se lo digo con todo mi corazón. Yo no quería, ni siquiera me imaginaba. Pero cuando le entregué mi vida a Jesús, los planes cambiaron. Cuando le entregué mi vida a Jesús, todo cambió, el panorama cambió. Yo le dije a mi esposa: nos casamos y vamos a tener 12 hijos. Me miró y me dijo: ¿12? Sí. Y me dijo: con tu abuela. Y le dije: y nos casamos y vamos a tenerlos rapidísimos. Ahí nos vamos a pasear, nos vamos al sitio y nos vamos al sur, porque quiero vivir en el campo, la chaca, quiero criar pato, gallina, quiero conejos, cuy, todo lo que quiero criar. Y Dios me cambió mis planes. Él lo cambió los planes, porque cuando Dios te llama, te cambia tus planes, pero te va a preparar, te va a tener que preparar. Sí, te prepara. Dile que está a tu lado: Dios te va a preparar. Y tú ni cuenta te das cómo te prepara. ¿Sabes cómo te prepara? Cuando tu vecina te barra y te pone la basura en la puerta de tu casa. Sí, ahí te va preparando. Cuando escuchas que alguien te dice: mamá, fulano de tal estaba hablando mal de ti. ¿Y qué se habrá creído? Ahí te va preparando. Ahí te vaya preparando. Ahí va preparándote. Cada vez que va viviendo en tu vida te va preparando. Porque te quiere usar de una manera. Porque el hombre enseña lo que sabe. Repite conmigo: el hombre enseña lo que sabe, pero transmite lo que es. Y esas cosas son muy importantes. Y Dios quería enseñarle a él para que enseñe lo que él sabía, pero para que transmita lo que David era. David tuvo la oportunidad de odiarlo a Saúl, de matarlo a Saúl, pero nunca lo hizo. Tuvo la oportunidad de insultarlo, de hablar a espaldas de él, no lo hizo. Eso es importante. Por eso que se fue a la cueva de Adulán. Y miren lo que dice la Escritura. Estaban los soldados, dice: y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Repite conmigo: amargura de espíritu. La palabra es mara, amargados. Y esa amargura te lleva a ser cruel, perverso. Esa amargura, cuando la tienes guardada, la amargura tanto tiempo, te lleva a cometer cosas malas en tu vida. Pero ellos dijeron: nos vamos a la cueva de Adulán. ¿Saben qué significa Adulán? Adulán significa refugio. En otras palabras, nos vamos a refugiar en Dios. Repite conmigo: nos vamos a refugiar en Dios. Yo no estoy hablando de refugiarte, hermano, en una estampa. Oh, esta es la estampita y me voy a refugiar en estampita. No. Cuando hablamos de refugiarnos en Dios, es refugiarnos en sus promesas, en su palabra. Es tomar su palabra, guardar su palabra, tratar de hacer su palabra, cumplir su palabra. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es nada fácil. Sé que no es nada fácil. Pero si ponemos de nuestra parte y nos dejamos, hermano, meter en el molde, o dejarnos podar, como dice la Escritura, entonces comienza un proceso para que Dios pueda usarnos. Y lo importante, hermano, dejarnos usar por Dios. Yo sé que no es fácil que pueda meter un molde, ¿no? El barro, meterlo en un molde y hacer de nosotros un cántaro. Pero tampoco el barro puede decirle al alfarero: hazme como yo quiero. No. Como mucha gente que dice:
Dios me usa como yo soy. A pesar de mis debilidades, Dios me usa. Cuidado, ten cuidado, nunca hables eso. Un día Sansón dijo, en esta oportunidad saldré como las otras veces. Ese es como decir, Dios me usa como yo soy. Llegó el momento que no tenía ni las fuerzas, se burlaron de él, le quitaron los ojos, lo metieron a un pozo, le echaron excremento, lo orinaban, por decir, Dios me usa como yo soy. No, 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 no. Dios te está usando como eres, pero también Él te está diciendo, quiero pulirte más. Quiero pulirte más. Quiero podarte más. ¿Ves? Entonces, todo este tipo de personas llegaron con 400 hombres. Verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa, a Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que a mi madre y a mi padre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios va a hacer de mí. Así que se va a ese encuentro. Es un encuentro personal, donde va a entrar en un proceso. Él reconocía que tenía ciertos errores en su vida, así como tú y yo reconocemos cuáles son nuestros errores. Yo no sé cómo trates a tu esposa, yo no lo sé, porque yo no vivo contigo, pero yo no sé cómo la trates a tu esposa. Yo no sé cómo tratas a tu esposo, yo no lo sé. Yo no sé cómo trates a tu familia, yo no lo sé. No lo sé. Y cuando vienen mujeres y me dicen, pastor, mi esposo es así, así, yo le pregunto, ¿y usted cómo es? Porque yo no lo sé. Pero si queremos cambiar, entonces vamos a la presencia de aquel que nos puede cambiar. Porque ¿quién nos hizo? ¿Quién nos formó? ¿No fue Dios? Claro. Entonces Él nos puede formar. Él nos puede tomar con sus propias manos y hacer de nuevo. Pero a veces nosotros no queremos. Queremos seguir viviendo el mismo tipo de vida a pesar de ser cristianos. Entonces llegó este tipo de personas. La Biblia dice, quizás en este mensaje no me dé el tiempo, pero la Biblia dice, hermano, de que después que salieron estos 400 que habían sido endeudados, afligidos, de todos estos, David se supone que le enseña, uno, a perdonar. Repite conmigo, a perdonar y a perdonarse a sí mismo. Les enseña a valorarse y a valorar a otras personas. Y les enseña, hermano, dice la Escritura, que de ahí salieron tremendos guerreros. Salieron luchadores que empuñaban la espada con la derecha y también la empuñaban con la izquierda. Dice que salieron luchadores y personas que con ondas comenzaron a vencer gigantes. Usaban la onda con la derecha y con la izquierda. Dice que salieron diestros para enfrentar. Yo no te estoy diciendo, hermano, de que ahora aprende la palabra para que te pelees con tu suegra, con tu suegro. No estamos hablando de eso. No estoy hablando, hermano, de que tienes que salir a pelear con la cuñada, con el cuñado y con todo el mundo. No, no, no. Aquí está hablando, hermano, de cómo pelear. El otro día estaba viendo, hermano, y me quedé sorprendido. Y justo estaba con mi esposa. Y es lo que Julito me para contando, ¿no? Un perro de esos bravos, pitbull, se aventó contra un perro normal. Y el perro normal se tiró ahí. Y el pitbull lo mordía y le hacía un montón de cosas. Vino gente y jaló al pitbull, todo pensando que el perro se estaba muerto, el otro. Y cuando vieron que al pitbull agresivo se lo llevaron, el perro se levantó y se fue caminando bien tranquilo. Entonces nosotros los hombres muchas veces tenemos que hacernos los muertos. ¿Me están entendiendo? Dile a tu hermano, hay que aprender a morirse. ¿Para qué le sigues? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo cuántas veces les enseño a los varones, hermanos, en una discusión con esposa por la mañana, pierde. Si te busca la bronca en la tarde, pierde. Porque en la noche serás más que vencedor. Claro, por eso es que hay tantas personas
que ni siquiera le encuentran satisfacción al acto sexual con la esposa porque paran molestos. Están teniendo relaciones, ya. Espérate un rato, ya. Porque ni siquiera en realidad disfrutan de lo que Dios le ha dado. ¿O me equivoco? Pero si eres perdedor en la mañana y pierdes en la tarde, en la noche, Dios mío, qué maravilloso. Porque tenemos que aprender a morir, pues. ¿Ves? Y hace años Julito decía, pastor, cuando el oso ataca, tírate en el suelo, muere, decía. Y se va, y no te hace nada, te hace. Entonces estaban todo este tipo de personas, amargados, todo. Pero en la cueva de Adulán, como dice, en una oración no solamente es para ganar. A veces la gente piensa que cuando oramos es ganar. En la oración también es para aprender a perder. Porque en la oración tú le dices, Señor, enséñame a dejar esto, enséñame a dejar lo otro, enséñame a perder esto, perder lo otro, quiero perder esto. ¿Ves que la oración no siempre es para ganar? En oración mucha gente ora para ganar. Y como siempre le digo de broma, hay gente que ora por el esposo para que cambie. Cuando no cambia, entonces cambian de esposo. Porque dice, estoy orando para cambiar de esposo, porque mi esposo no cambia. No, pues es mantenerse firme hasta el final. Entonces, ¿cómo quiero compararlo? David es un tipo de sombra y figura de Jesús. David es un tipo sombra y figura, es un tipo de sombra y figura. Porque él venció a Goliat. Jesús venció a Satanás. Y comenzó a seguirle gente. Y Jesús lo llevó a un cierto lugar donde quiero que vayamos un momento, por favor. Vamos a ir a Mateo. Cuando Jesús está en el Getsemaní. Miren a Jesús en Getsemaní, estamos en Mateo. Y vamos a ver la oración que va a hacer Jesús. Mateo capítulo 26, en el verso 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y todo repite conmigo, Getsemaní. Todo lo que está escrito ahí, hermano, no es, hermano, porque se le ocurrió, hermano, que en la Biblia diga Getsemaní. No. Acá hay planes, propósitos para que nosotros entendamos. La palabra Getsemaní, para que sepan, hermano, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Repite conmigo, prensa de aceite. Ese es en el arameo. En el arameo, Getsemaní es prensa de aceite. Entonces, ¿dónde fue Jesús antes de ir a la cruz? A la prensa de aceite. ¿De dónde sale el mejor aceite? Del mejor prensado. El aceite bien prensado, de las pepas sale el mejor aceite. Miren, el aceite de oliva, carísimo, porque pasa por una prensa. Eso significa que el fruto tiene que aprender a morir. Y esta enseñanza de que diga que Jesús fue al Getsemaní no es otra cosa que nos está enseñando a nosotros que como cristianos tenemos que aprender a morir. En la prensa de aceite, ¿qué es lo que sale? Sale lo que sentía el afligido, el endeudado y el amargado de espíritu. Si alguien me pregunta, pastor, usted vivió buena vida en su casa, seguro. Sí, cuando yo abrí mis ojos tenía uso de razón. Le doy gracias a Dios que por parte de mi madre, mi abuelo era productor de vino. El primer productor de vino en Surco. Miren, Antonio Agapito Romero, primer productor de vino en Surco. Así que cuando abrí mis ojos, uso de razón, podía comer todo el tipo de uva, caminaba por la chacra, por todo sitio. Y cuando entendí, por el lado de mi padre, mi abuelo tenía panadería. Así que yo era una persona que de niño podía ir, comer todos los panes que yo quería, y cuando quería me iba a la chacra y comía toda la uva que quería. ¿Ves? Entonces usted fue una persona feliz, pero tenía problemas. Yo sé que muchas veces me han criticado, me han dicho, ¿por qué tiene que dar este testimonio? Nunca, hermano, he odiado a mi padre.
Pero sí de niño tuve una experiencia muy horrible y muy fea de tener un niño de 7 años, de tener que ver a tu papá a quien amas y ver a tu madre a quien amas, a tu papá golpeando a la madre que tú amas. Y lo vi a mi padre golpeando, pateándole en el suelo y mi madre gritando, llorando: hijo, corre, pásale la voz a tu tía, tráele. Y yo como un niño salí corriendo a llamar a mi tía. Nunca me acordé si regresé, hasta ahora me acuerdo hasta dónde llegué, y a veces cuando de adulto paso y digo, hasta aquí llegué, pero no me acuerdo más. No me acuerdo si le pasé la voz a la tía, no me acuerdo cómo terminó el pleito, no sé cómo terminó. Pero lo que sí me marcó mi vida y me llenó de muchas cosas, hermanos, horribles, fue ver a mi padre golpeando a mi madre en el suelo, mi madre llorando. Así que cada vez que yo tomaba, cuando era jovencito, 14, 15 años, me iba a donde estaba mi mamá, la abrazaba y me ponía a llorar. Y me decía: hijito, ¿por qué lloras? Y un día le dije: mamá, lloro porque nunca te he visto feliz. Porque nunca te vi porque mi papá te golpeaba y que esto, que el otro. No, hijito, esas cosas ya pasaron. Pero se me había quedado en mi mente como un niño. Y cuando yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, a quien primero fui a correr a abrazarlo fue a mi padre. Miren, y le pedí perdón a mi papá. Y asunto resuelto. Y de ahí no estoy: ay, que yo también le guardo. No, yo no le guardé más odio ni resentimiento. Aunque nunca lo odié, solamente tenía resentimientos hacia mi padre. Miren, eso era todo lo que yo tenía. Y después me pregunté por qué era la oveja negra de mi casa. ¿Por qué me gustaba ir a tomar? ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué? Porque yo no sabía de que eso me llevaba, hermano, a que yo tenga ciertos resentimientos, ciertos encuentros emocionales en mi vida. Pero una vez que me liberé perdonando, hermano, en realidad jamás volví a hacer lo mismo. Acá está mi esposa presente. Si le preguntaran a ella, le dicen: no, hermana, ¿alguna vez su esposo le ha golpeado? ¿Alguna vez su esposo le ha hablado lisuras, groserías? Y él le va a decir: nunca, jamás lo ha hecho. Nunca le he golpeado, nunca le he hablado grosería. Imagínense que nunca le he dicho: eres una idiota, no imbécil, eres una estúpida, eres lo peor. Nunca le he dicho, jamás se lo he dicho. ¿Por qué? Porque comencé a procesar de lo que era de niño. Es como que si pasé por la cueva de Adulán o si pasé, hermano, por el huerto de Getsemaní. Miren, comencé a aprender a sacar lo malo para quedarme con lo bueno. Y cuando ya tenía Jesús, hermano, comencé a aprender muchas cosas más de lo que la Escritura dice. Y poner por obra lo que la palabra nos estaba enseñando. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahí estaba Jesús. Y dice la Escritura, verso 37, y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Repita conmigo: mi alma está muy triste hasta la muerte. No dijo mi espíritu, mi alma. En el alma está la mente, emociones, sentimiento, voluntad. Ahí está todo. Ahí Jesús está muriendo. Si queremos ver, hermano, Jesús murió. No podíamos decir Jesús murió en la cruz, pero antes de ir a la cruz, Jesús murió en el Getsemaní. Ahí murió Jesús en el Getsemaní. Después fue a la cruz, ya morí totalmente, pero ya había muerto en el Getsemaní. Eso es importante. Esa es la cueva de Adulán. Y repita conmigo: aprender a morir. Aprender a morir. Y no es fácil aprender a morir, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que es una persona que nos enseñe a morir. En una oración no todo es ganar. Hay muchas cosas que perder. En la cueva de Adulán es el momento donde uno está con Dios. La cueva de Adulán, el huerto de Getsemaní, es el momento en que tú le puedes contar a Dios todo lo que tú tienes en tu mente. Cosas malas, se lo cuentas. Y cuando tú se lo cuentas, es porque eres débil. Y te haces fuerte. Diga el débil. ¿Cuándo se hace fuerte? Cuando se lo cuenta a Dios. Porque ahí viene tu fortaleza. Amén. ¿Y por qué viene tu fortaleza? Porque Dios dice: Él está confiando en mí. Y ahora yo lo voy a fortalecer. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nos conectamos. Y cuando nos conectamos, esas fuerzas no te las puede dar nadie, ni el gobierno más rico, así vivas en Dubái. Esa fuerza solamente viene de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo. No importa la edad que tengas, esas fuerzas vienen de ahí. Por eso dice: fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí viene ese tipo de fuerza que te levanta. Y bien, si alguien me pregunta:
Pastor, ¿usted volvió a tomar de nuevo? Hace 40 años atrás, yo no sé lo que es borrachera. Yo no sé lo que es estar, que me duerga la cabeza o que esté mal por la borrachera. No, no más volví a tomar. ¿Y por qué? Qué tonto que no volví a tomar. Tonto era cuando tomaba y hacía tonterías. Cuando dejé de tomar, en realidad ya no hacía tonterías. ¿Ves? Entonces, fácil aprender a entrar a una cueva de Adulán, a un huerto de Getsemaní, donde aprendemos a dejar muchas cosas y a ganar otras cosas para poder servirle a Dios con todo nuestro corazón. Amén.